La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas. Unámonos al profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 2, dándonos una vista panorámica desde Job hasta el libro de Malaquías. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cree que hemos vuelto al estudio sobre el cantar de los cantares? No, estoy leyendo una parábola de Isaías 5:1 sobre la viña que representa a Israel. Jacob fue el primero en usar la idea figuradamente cuando bendijo a Judá en Génesis 49, 11 y 12. Describe la abundancia y la riqueza de la viticultura que gozará aquella región. Sabemos que fue así porque los espías regresaron con un racimo de uvas tan grande que 2 hombres tuvieron que cargarlo sobre un palo entre los dos. Sin embargo, parece que Isaías es el primero para desarrollar la comparación de la nación de Israel a una viña en lenguaje figurado, y lo hace sumamente bien. Jeremías y Ezequiel tomaron la idea después, pero ya tenían el ejemplo de su predecesor. En Isaías 5 tenemos una descripción linda de todo el proceso de cultivo de un viñedo. Primero se escoge una ladera fértil. Luego hay que despedregar el área porque Israel es sumamente pedregoso. Con las mismas piedras se construyen 2 cosas. Primero, un vallado para proteger el área de animales y ladrones. Segundo, se edifica en medio de ella una torre, desde la cual un vigilante podría apercibir alguna amenaza. Finalmente había que construir un lagar. Lo hacían cavando en roca maciza en forma de recipiente. Allí pisaban las uvas y el jugo salía por un canal pequeño y era recogido. Todo esto es muy diferente al cultivo de la mayoría de los otros productos. Requiere pericia, paciencia y mucha mano de obra. En el caso de la parábola de Isaías, Jehová es el dueño y el labrador. Había trabajado mucho para establecer esta viña y la quería. Lo llama mi viña. Pero tristemente se siente decepcionado porque dice: ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué pasó? Israel se había corrompido moralmente y espiritualmente con los dioses falsos. Su fruto se tornó agrio y enfermizo. Pues vamos a comenzar con Oseas, porque él comenzó su ministerio 15 años antes que Isaías. Vamos a hacer las preguntas sinópticas que acostumbramos. Primero, ¿quién escribió el libro? Oseas es el hijo de Berri y era del reino norte, Israel. También dirigió su ministerio al norte. Sin embargo, terminó refugiado en Judá porque su pueblo se había llevado en cautiverio. En comparación a Amós, cuyo ministerio fue corto y explosivo, Oseas tuvo un ministerio largo. Fue como un pastor muy paciente. Oseas nos comparte un problema en los primeros 3 capítulos. Dios le había mandado a casarse con Gomer, a pesar de que era una mujer callejera prostituta. Oseas obedeció y tuvo 3 hijos con ella: Jezreel, Lo-ruhama y Lo-ammi. El nombre de cada uno fue utilizado por Dios para revelar el juicio venidero. Jezreel significa Dios esparcirá. Lo-ruhama significa no compadecida. Y Lo-ammi quiere decir no es mi pueblo.
Aparentemente, Gomer abandona el hogar y vuelve a vivir en la calle. Se mete en graves problemas y un alcahuete se adueña de ella. Este la pone en una subasta. Ya no la quiere y la va a vender. En capítulo 3, Jehová le manda a Oseas que vuelva a buscarla. Esta vez tuvo que comprarla y pagar el precio de una esclava. Fue y trajo todo lo que tenía. Solo tenía 15 ciclos de plata y el resto lo pagó en cebada. Entonces, esto representa el precio que tuvo que pagar para redimir a la que no merecía nada. Es una figura del amor de Cristo por su iglesia. Hermanos, el ejemplo de Oseas debería quebrantar nuestros corazones. ¿Cuántas personas harían tal cosa por usted? Me quebranta a mí porque me muestra qué tan fuerte es el amor de Dios por mí. ¿Cuál es el sentido del título? En el hebreo, Oseas es muy similar al nombre Josué, que quiere decir Jehová salva. Solo falta la letra Yod. Entonces, Oseas es más como Dios salva o simplemente salvación o liberación. Ciertamente había una necesidad de ser salvo de los ejércitos de los asirios en el año 722 a.C. Pongámonos la atención brevemente en la cronología. ¿Cuándo fue escrito el libro? El tiempo promedio que encuentro en los comentarios es de 710 o 740 a.C. Lo muy bueno es que Oseas mismo en su autobiografía deja buenas pistas para seguir en el primer versículo. Es una lista de los reyes bajo los cuales sirvió. La confusión viene porque mezcla la lista de los reyes del sur con los reyes del norte. Para Oseas, la cronología no era tan importante. Él estaba concentrado en el mensaje que Dios había puesto en su corazón. Para nosotros, no obstante, hay mucho contexto cultural, político y social de la información que nos provee el primer versículo. Vale la pena porque también nos prepara para el estudio sobre Isaías, que comienza a ministrar 15 años después. Lógicamente, entonces, seguimos al resto de la pregunta. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Oseas tuvo un largo ministerio de 40 años, pero no tan largo como el de Isaías, que ministró 50 años. Vamos a estudiar aquella lista en versículo 1. Es de notar que comienza diciendo en los días de y usa la misma fórmula para concluir la lista. Lo que nos está diciendo es que hay dos listas. La primera es de los reyes del sur y es completa. La segunda lista es de los reyes del norte y solo tiene el nombre del primer rey, Jeroboam II. Ahora, dado que Oseas es del norte, no es claro por qué da la lista de un país que no es suyo. Sin embargo, la información es precisamente lo que necesitamos, porque si ministró en el mismo periodo de Ezequías en el sur, quiere decir que, mientras tanto, el país de Israel fue llevado en cautiverio. Personalmente, creo que Oseas terminó su ministerio en Judá durante los reinados de Acaz y Ezequiel. Creo que Oseas vio la destrucción de Samaria, capital de Israel, y el comienzo del cautiverio. Él vio cuando toda la gente fue llevada al norte por los asirios. Pero Dios le concedió una manera de escapar y llegar a Judá. Entonces, cuando llega a capítulo 14 de su libro, no está en su propio país, y para que los judíos lo puedan entender, incluye la lista equivalente de los reyes judíos. En el norte, Jeroboam II encabeza la lista y seguirían reyes llamados Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. No se confunda, es verdad. El último rey de Israel tuvo el mismo nombre como el profeta que estudiamos.
La fecha para todo esto sería desde 755 hasta 715 a.C. ¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? Isaías y Miqueas son los coetáneos más claros para la vida de Oseas. Comenzaron su ministerio un poco después, pero los tres pasaron casi un cuarto de siglo ministrando juntos. Esto no quiere decir que se conocieron, porque Oseas estaba profetizando en Israel, el reino norte, mientras Isaías y Miqueas tuvieron su obra en el sur. Sin embargo, es sumamente útil poder compararlos porque las circunstancias de la política internacional hubieran sido iguales. También deberíamos saber a quiénes fue escrito el libro. Todo el mensaje de Oseas fue dirigido al pueblo de Israel, el reino norte. ¿Cuál fue el propósito del escritor? Dios le pidió algo muy duro a Oseas. Le mandó a tomar por esposa a una mujer de la calle. Era prostituta. Todo esto fue para ilustrar a través de su vida la manera en que él amaba a la nación de Israel a pesar de su infidelidad. La nación había degenerado hasta el punto que la podríamos comparar con las naciones cananeas que habían sido expulsadas en el tiempo de la conquista. Es una advertencia y es la última que recibiría. Es muy necesario preguntar cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro, porque nos ayuda a comprender lo que está pasando. Debemos comprender que el imperio asirio todavía está expandiendo y que al mismo tiempo el reino norte de Israel está perdiendo su fuerza militar porque Dios había dejado de sostenerlos. Deberíamos saber algo de los reyes de aquellas naciones, las batallas grandes y sus ciudades principales. En el siguiente episodio hablaremos más sobre la situación geográfica y política. Finalmente, ¿de qué se trata el libro? Temas y contenido. Vemos 4 temas principales en el libro: la pecaminosidad de Israel, el juicio venidero de Israel, las bendiciones del reino futuro y el amor eterno de Dios hacia Israel a pesar de su infidelidad. El mensaje de Oseas refleja la terrible fascinación de Israel con la adoración de Baal. Baal quiere decir esposo o señor, y su adoración involucraba ritos de fertilidad que incluía una prostitución ritual. Baal fue el otro amante al cual Israel se había tornado. Oseas provee una de las expresiones más elocuentes del Antiguo Testamento sobre la misericordia de Dios. Está incorporado en la palabra hebrea hesed, que se traduce misericordia, bondad o amor fiel. Involucra una lealtad amorosa a los compromisos del pacto. Desde la perspectiva de Oseas, el amor fiel de Dios no permitiría que se divorciara de su gente. Se puede dividir en 2 partes. La primera es sobre la esposa adúltera y el esposo fiel. Y la segunda es sobre la Israel adúltera y el Señor fiel. Vamos a cambiar ahora al estudio de Isaías. Obviamente es imposible estudiar todo un libro de 66 capítulos en una breve sesión. Entonces, lo que buscamos es orientarnos para un futuro estudio y para nuestra lectura personal. Queremos saber cómo ubicar este libro y al ministerio de este profeta de Dios en el cuadro global de la Biblia. Antes de todo, podemos notar que en el canon protestante es el primer libro profético. Fue colocado inmediatamente después de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Ya que nosotros estamos usando el acercamiento cronológico, es más o menos el sexto de los profetas escritores, no olvidándonos que sí habían otros profetas.
Vamos a hacer las preguntas sinópticas que corresponden a este libro. ¿Quién escribió el libro? Isaías es un profeta de Judá a Judá. Fue el hijo de Amós y ministró en Jerusalén casi exclusivamente. No es decir que sus mensajes no fueron dirigidos a los reyes y cortesanos de ambos reinos, pero fue en la ciudad capitalina que trabajó por lo menos 50 años. Comenzó su ministerio bajo Usías, el mismo rey bajo el cual comenzó Oseas, pero al otro extremo de su vida. Tal vez usted se acuerda de las famosas palabras del capítulo 6:1, en el año que murió el rey Usías. Según la tradición judía, Isaías era el primo de Usías. Hay varias indicaciones que fue de la familia real y que tuvo mucha influencia entre la clase alta. Era profundamente espiritual, bien educado y capellán en las cortes reales de 5 reyes del reino sur, pero el primero y el último realmente no cuentan: Usías, Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. Según la tradición rabínica, Manasés, rey malévolo, mandó a que Isaías fuera metido dentro de un tronco hueco en el valle Cedrón y aserrado en 2. Así murió como mártir a los 80 años de edad. Fue casado con una profetisa y tuvo 2 hijos que fueron utilizados por Dios como señales. El primero, Sear-Jasub, quiere decir un remanente volverá. Y el segundo, Maher-Shalal-Hasbaz, quiere decir el botín es rápido, apresura al despojo. Creo que este es el nombre más largo de la Biblia. No se lo recomiendo para sus hijos. Imagine llamándolo para cenar o en la escuela, escribiendo ese nombre en cada tarea. Isaías es llamado el príncipe de los profetas del Antiguo Testamento por los comentaristas. Merece este título porque sus escritos son extensos, el carácter es majestuoso, la teología es profunda y el contenido es mesiánico. En un sentido, Isaías es como una Biblia en miniatura, porque poderosamente habla de los temas del juicio y la redención. Los primeros 39 capítulos están llenos de juicios sobre la gente inmoral e idólatra, y los últimos 27 capítulos están llenos del mensaje de esperanza y consolación. También vamos a preguntar, ¿cuál es el sentido del título? Como en todos los libros proféticos, el título es el nombre del profeta, pero Dios lo usó para simbolizar mucho del contenido. El estudio de los nombres en relación al contenido siempre es muy rendidor. Por ejemplo, cuando Dios habla del pacto, usa el nombre Yo Soy para describir su capacidad de validar aquel pacto por toda la eternidad. El nombre de Isaías en el hebreo es Yeshaía, que quiere decir Yahweh es salvación, lo cual es el tema de su libro y de todos los profetas en general. Vamos a comenzar las preguntas cronológicas. ¿Cuándo fue escrito el libro? El rey Usías murió en el año 740 a.C. Cuando sumamos los 50 años de ministerio, aunque en realidad restamos porque vamos hacia el nacimiento de Cristo, llegamos hasta el año 690 a.C. Esta fecha es más o menos 5 años después de que el malvado rey Manasés comenzó a reinar. Fue un hijo malo de Ezequías que se opuso a la adoración de Jehová, persiguió a Isaías, el cual finalmente fue muerto en el tormento. Entonces, ya tenemos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Abarca por lo menos los 50 años desde 740 hasta 690, o tal vez más. Sabemos que vivió después de Ezequías porque en
capítulo 37, versículo 38, graba el récord de la muerte de Sennacherib, el rey asirio, en el año 681. ¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? Mientras Isaías crecía como muchacho en Judá, hubiera escuchado noticias sobre el ministerio de Oseas en el reino norte, porque Oseas le precedió por 15 años. Miqueas también actúa sobre el escenario. Comenzó su ministerio solo 5 años después de Isaías y era de Judá, pero en lugar de ministrar en Jerusalén, su ministerio estaba en las zonas rurales. Nahum comenzó su ministerio 42 años después de la muerte de Isaías. No podemos olvidarnos de preguntar a quiénes fue escrito el libro. Hemos mencionado ya que el ministerio de Isaías fue dirigido al nivel aristocrático. Es evidente que Dios lo preparó para esto porque tuvo mucha educación y un estilo y vocabulario muy impresionante. Siempre estaba tratando de comunicar al gobierno judío que no deberían formar alianzas con las naciones en el exterior, pero no quisieron escuchar esto. En capítulos 13 a 23 encontramos una serie de juicios dirigidos contra una variedad de naciones como Babilonia, Moab, Israel, Siria, Etiopía, Egipto, Edom y Sebna. Los judíos del reino sur son los destinatarios de la mayoría del libro. Por supuesto, se aplica completamente a todo creyente hoy en día. Siempre es vital preguntar cuál fue el propósito del escritor. Isaías fue levantado por Dios para proclamar juicio contra el pueblo de Dios por sus muchos pecados. Isaías fue uno de los últimos profetas que les ofreció una oportunidad para arrepentirse. Después de él vienen Nahum y Sofonías, y después Jeremías. Cuando profetiza Jeremías ya es muy tarde. Las consecuencias ya vienen, pero Isaías los invita a hacer los cambios necesarios para evitar una calamidad nacional. Muchos dicen que Isaías es el profeta evangelista del Antiguo Testamento. Otro propósito importante era para revelar la venida del siervo de Jehová. Esa frase es la clave al libro. Es uno de los más grandes reveladores sobre la doctrina de la persona, obra y reino del Mesías venidero. En el Nuevo Testamento, Cristo citó varias veces las palabras de Isaías. Muchas presiones estaban afectando la vida de Isaías. Entonces, vamos a preguntar, ¿cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro? Quiero llamar su atención a 4 capítulos históricos del libro. En toda la mitad del libro, del 36 hasta el 39, tenemos una descripción muy buena de los eventos del noticiero. En el trasfondo de todo es Asiria. En la vida de Isaías, este imperio creció mucho. En el período de Jonás, Amós y Oseas, los asirios estaban conquistando hacia el este. Luego el rey Tiglat-Pileser tornó hacia el oeste y conquistó las varias naciones pequeñas como Israel. El rey Sargón II atacó a Samaria, que cayó en 722 a.C. Isaías vivió en el tiempo en que sus hermanos en el norte fueron llevados cautivos. Luego Sennacherib invadió a Judá. Y Jerusalén no cayó, pero las zonas rurales sí. Entonces Isaías sabía que era vivir los últimos 10 años de su vida en un estado de sitio. Conocía la dificultad de cerca. En capítulo 38, Isaías nos informa de la enfermedad de Ezequías y su curación. E inmediatamente después, su error en mostrar a los babilónicos que andaban en visita. Mostró los tesoros del templo.
Este pecado motivó la profecía del cautiverio babilónico unos 120 años después. No podemos pasar por alto la pregunta ¿de qué se trata el libro? Temas y contenido. Los primeros 12 capítulos hablan del juicio que viene sobre Judá y Jerusalén. Ya hemos mencionado el segmento de 13 a 23, que son juicios anunciados contra las naciones paganas, incluyendo a Israel. Además, las profecías mesiánicas son muy importantes. Isaías es el primer profeta para tener tanta claridad en lo que Dios lo estaba moviendo para predicar y escribir. Él pudo prever el primer advenimiento de Cristo y también su segundo advenimiento. Fue el primer profeta para usar la palabra Mesías. Otro tema muy importante es el de las profecías de un futuro glorioso para Israel. Eran profecías de consolación y paz y se encuentran en capítulos 40 a 66. Allí leemos sobre Juan el Bautista, Ciro el Persa y la restauración de Israel a la tierra. En capítulos 49 a 57 hay anuncios sobre el príncipe de paz y de 58 a 66 Isaías anuncia la paz que vendrá sobre el pueblo de Israel. Después de Isaías encontramos la parábola de la vid, pero nunca de la misma manera que la explicó Isaías. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, otros autores, incluyendo a Cristo mismo, tomaron la idea de la vid y le pusieron otra orientación. El salmista de Salmo 80 fue de la familia de Asaf, que vivía en el tiempo de Ezequías. Parece que es una oración del templo en Jerusalén en la forma de un canto. Están recordando las 10 tribus hermanas y aparentemente una parte de Benjamín que fueron llevados por los asirios. Posiblemente fue escrito en el año 701, cuando los asirios estaban invadiendo a Judá mismo. En este salmo encontramos repetida la idea de la vid, solo 30 o 40 años después de que Isaías la inició. Pero esta vez, en lugar de ser una advertencia, es un clamor por restauración. Es como si habían tenido un funeral. Es triste, ¿verdad?, que Israel no recibió la advertencia y vinieron las consecuencias. Para mí, no es una coincidencia que el autor ha vuelto a revivir el concepto de Israel como la viña, porque sirve como un recuerdo de que muchos profetas habían intentado persuadir a los del Reino Norte. El Salmo describe la manera en que la planta se había trasplantado desde Egipto y había crecido a un tamaño que extendía desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, cosa confirmada por la historia. Es bueno que los del sur estén lamentando porque años atrás Amós tuvo que reprenderlos porque estaban descansando. Dijo en Amós 6:6, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Pero ahora están lamentando que Dios ha derribado los vallados y ha permitido que los puercos, una referencia a Asiria, devoren el fruto. Encontramos el simbolismo de la viña una vez más en el Nuevo Testamento, donde Jesús tomó la idea. Es interesante, ¿no?, que fue Cristo que había puesto la idea en la mente de Isaías, pero ahora Cristo adapta la idea para dar otra enseñanza. Bueno, Marcos la grabó en capítulo 12, del versículo 1 al 11. En la parábola, Jesús hace muy claro el hecho de que su Padre había enviado muchos siervos en la forma de profetas. Y es una reprensión porque está diciendo que personas religiosas, exactamente como los fariseos, los habían golpeado y rechazado. Ahora,
Él mismo juega la parte del hijo amado del Señor de la viña. Y les está diciendo que Él sabe que le van a matar y echar fuera de la viña. Sabemos que a los líderes religiosos no les cayó muy bien, porque inmediatamente después, en el versículo 12, procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Hermanos y hermanas, es importante recordar quién es el dueño de la viña. Nos preparamos para servir como labradores en la iglesia, pero nunca deberíamos pensar que sabemos más que el patrón. Tenemos la obligación de hacer caso a los que traen la palabra de Dios. A veces viene el Hijo de una forma disimulada, así como la vez cuando habló con Abraham, o cuando luchó con Jacob, o cuando vino en forma de bebé humano. Si nuestro corazón no está cerca al corazón de Dios, es peligroso que lo podríamos rechazar sin reconocer quién es. Entonces, haga la voluntad del Señor de la viña y esté buscando la venida de su Hijo. Amén. En el siguiente episodio vamos a estudiar un solo libro, el de Miqueas. Con él habremos terminado todos los profetas que ministraron durante el reino dividido. Este es el tiempo en que las 10 tribus son llevados en un cautiverio permanente. Hablaremos de todos los detalles de las invasiones de los asirios y el proceso en que Israel poco a poco perdió poder y cayó. Tomaremos el resto de la serie para estudiar 4 profetas que sirvieron antes de la caída y cautiverio de Judá, 2 profetas exílicos que profetizaron durante aquel exilio y finalmente 3 profetas posexílicos que profetizaron después del retorno a la tierra prometida. No se desmaye, hemos pasado la mitad de la serie y estoy seguro que lo puede terminar, siempre y cuando le pide la ayuda de Dios. Que Dios le bendiga. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamín Baker continuará con este estudio del Antiguo Testamento 2.